Internet, les damos la más cordial bienvenida. Quiero decirle que ya tenemos listo el portal del instituto. Si alguno de ustedes acá o de los que nos están viendo por internet quieren tomar una clase, pueden ir ahí a institutobautistafe.com, institutobautistafe.com, y tomar alguna de las clases del instituto. Una clase, si toman una clase por semestre, se tardarían a lo mejor unos 10, 15 años en terminar, pero nunca es tarde, amén. O por lo menos para aprender un poquito de alguna de las clases que se están impartiendo aquí en el instituto. Éxodo capítulo 33, ¿ya lo tienen? Digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada del 7 al versículo 11. Dice la Biblia: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nubes descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Todos. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos nuevamente por tu palabra. Te pedimos que bendigas, que cada uno de nosotros en esta mañana tengamos el deseo de buscarte a ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque aún en nuestros días tú nos hablas. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Sabemos que tú vienes pronto. Y te pedimos, Señor, que mientras tú vienes pronto, que nos ayudes a nosotros a buscar tu rostro y a poder alcanzar tanta gente como podamos para llevar a tus pies, para que sean salvos. No tenemos mucho tiempo, Señor. Bendícenos, ayúdanos. Si hay un matrimonio aquí que está teniendo problemas, te pedimos también que les ayudes. Te pedimos por cada familia de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener familias fuertes, a crecer espiritualmente. Te pedimos por aquellos que están buscando un trabajo fijo y digno. Bendíceles, Señor. Aquellos que tienen familiares que aún no son salvos, que puedan en estos días, semanas, en estos meses poder compartir el evangelio con ellos antes de que sea demasiado tarde. También por aquellos hermanos que están enfermos y en necesidad, te pedimos por ellos. Bendice a la hermana Delfina, bendice a la hermana Alejandra Sotelo, a varios hermanos y hermanas que están pidiendo oración en nuestro grupo de la iglesia. Señor, bendíceles. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, que podamos ser un faro en este lugar y poder alcanzar a muchas más almas. Gracias, Señor, te doy por la iglesia. Gracias por cada uno de los que están sirviendo, ayudando, ministrando, y aún por los que vienen, Señor, a escuchar tu palabra. Hazme, Señor, a un lado, y Espíritu Santo, háblanos tú. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Dice la Biblia que Moisés está buscando a Dios. Y dice en el versículo 7, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, ¿qué dice ahí? Salía. Y a mí me llama la atención cuando estaba leyendo esta porción de la Biblia que dice que Dios le da la instrucción a Moisés, la manera exacta
cómo iba a ser este tabernáculo. Y si nadie aquí ha tomado o ha leído aspectos y la importancia y significado del tabernáculo, yo le recomendaría que tome una clase del tabernáculo. A propósito, tenemos un Instituto Bautista Fe, no en línea, pero la hemos dado. Pero el tabernáculo representa la presencia de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios. Y cada uno de los aspectos del tabernáculo nos hablan y son una imagen de Jesús, son una imagen de Dios, son una imagen de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero no solamente Dios le dice a Moisés la manera en que iba a construir este tabernáculo, un lugar en donde Dios da las características, las medidas, la forma y la manera como iba a ser construido, el largo, el ancho, los materiales que se iban a usar, en dónde iban a ir cada una de esas cosas del tabernáculo, dentro y fuera, dentro en el lugar santísimo donde iba a estar el arca y afuera en el lugar santo, todos esos aspectos del tabernáculo de reunión. Pero dice ahí también la Biblia en el versículo 7 que Moisés lo pone, no solamente lo levanta allá fuera del campamento, sino lo que lo pone lejos del campamento. No era que ellos salían de los confines del campamento y ya ellos estaban dentro del tabernáculo de reunión, sino la Biblia nos habla que tenían que salir del campamento donde ellos se reunían y tenían que ir lejos para ir y encontrarse con Dios. Entonces, la primera cosa que nosotros encontramos aquí, en donde dice, y cualquiera que buscaba a Jehová, número 1, salía al tabernáculo. Número 1, buscar a Dios es salir de donde tú estás. Buscar a Dios no es quedarte en el lugar, llámese de confort, no es quedarte con tus amistades, no es quedarte en el lugar en donde ya quizás de una manera te has acostumbrado a llevártela chévere, a una vida complaciente, una vida de decir, bueno, yo no necesito hacer mucho para buscar a Dios, yo lo puedo encontrar. Y ciertamente podemos encontrar a Dios en cualquier lugar y Él está dispuesto para encontrarse conmigo. Es más, la primera persona que ha salido a buscar es Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero una vez que ya Dios me ha salvado, no te quedes ahí donde estás. Tenemos que salir de donde nosotros estamos para ir a buscar a Dios. Sal de donde estás. No puedes, no es lo mismo buscar a Dios cuando estás ahí acostado en tu cama y abres tus ojos y oras a Dios. Aunque algunos lo hicieron, empezaron a orar a Dios. El rey Ezequías, dice la Biblia, que oró a Dios y volvió su cara hacia la pared y empezó a orar, y Dios le dio 15 años más. Y no hay mejores oraciones que cuando Dios nos da 10, 15 años más de vida. Amén. Pero también no es lo mismo salir de ahí y decir, ok, yo voy a salir y me voy a arrodillar, voy a salir y voy a dejar ese lugar donde yo estoy, en donde yo vivo, en donde yo estoy. Isaías capítulo 52, vean lo que dice ahí. Isaías capítulo 52 en el versículo 11 dice, apartaos, salid de allí y no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. De tal manera que cuando tenían que salir del tabernáculo, del campamento, y ahora tenían que entrar en el tabernáculo,
ellos estaban apartando de este mundo. Ellos estaban dejando las cosas inmundas. Ellos estaban dejando el pecado. Ellos decían, vamos a ir a encontrarnos con Dios. Y si nos vamos a ir a encontrar con Dios, tenemos que dejar todas estas cosas. Tienes, hermano, que salir, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar las cosas allá atrás. Dice la Biblia que los que somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas han pasado, las debemos de dejar. Sal de donde estás, sal del campamento. Muchos caen tantas ocasiones cuando se acercan a Cristo porque dicen, ok, yo ya soy cristiano, ya Dios ya me salvó, pero no voy a cambiar. Ya Dios ya me salvó, pero yo no voy a dejar mis amistades. Ya Dios ya me salvó, pero no voy a dejar mi pecado. Ya Dios me salvó, pero no voy a dejar mi música. Ya Dios me salvó, pero no voy a dejar lo que a mí me gusta. Y entonces no estamos saliendo de este lugar. Dios quiere que yo salga y deje. Pero si continúo con mis amistades, esas mismas amistades me van a jalar de regreso al mundo. Si continúo con el pecado, ese mismo pecado me va a jalar de regreso al mundo. Una nueva ideología en las iglesias de hoy es que ya no hay una diferencia de salir de este lugar y entrar allá. Ya no se está predicando de dejar el pecado, ya no se está predicando de qué es bueno y qué es malo, ya no se está predicando de hermano, hermana, no vivas en adulterio, en fornicación, ya no se está predicando, hermano, hermana, deja esa música mundana que está entrando y que está cautivando tu corazón. Ya no se está predicando acerca de dejar el alcohol y el vino y fumar y tomar. Ya no se está predicando de no ir al antro o al cine. Ya no se está predicando de dejar películas sucias o amistades malas. Hermano, tenemos que salir de donde yo estoy. Tenemos que salir. Ya no se está predicando acerca de vestir bien. Los hombres bien vestidos, con cabello corto. Hermanas bien vestidas, con una falda bonita, modesta, con cabello largo. Ya no se está predicando de vivir una vida para Dios. Y Dios dice, mira, tienes que salir, deja todas esas cosas y sal para buscar a Dios. Y entonces dice la Biblia, cualquiera. ¿Qué nos habla de cualquiera? La palabra cualquiera nos habla, por ejemplo, allá en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, cualquiera, amén, todo aquel es cualquiera. La palabra cualquiera quiere decir que cualquier persona puede buscar a Dios, amén. Cualquier persona puede buscar a Dios. Lo único es decir, yo quiero buscar a Dios. Número 1, cualquiera. 2 Corintios capítulo 6 en el versículo 17. Es una referencia de lo que acabamos de leer en Isaías 52. 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tenemos que salir para buscar a Dios. Hay que salir de donde yo estoy. Hay que salir, hay que dejar ese lugar de confort. Hay que dejar ese lugar de estar de una manera placentera, si pudiéramos llamarlo así. Por ejemplo, cuando Pedro, allá en Hechos capítulo 10, fue a buscar a Cornelio, Pedro, Dios en visión le dijo, mira, no llames inmundo a esto, los gentiles también pueden ser salvos. Ve a buscar a Cornelio. Entonces Pedro tuvo que dejar allí el lugar donde él estaba. Y de donde él estaba tuvo que salir para ir a encontrarse con Cornelio. Y entró allá en Jope. Y cuando llegó en Jope se encontró con Cornelio. Y entonces Cornelio habló con Pedro y le dijo Cornelio a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Un ángel de Dios se me apareció y me dijo que tú tenías
que hablar conmigo. Y entonces Pedro le habló acerca de la salvación de Jesús. Para que Pedro pudiera buscar a Cornelio, tuvo que salir ahí de donde él estaba para ir a buscarlo. Si yo voy a ir a buscar a una persona, tengo que salir de donde yo estoy y buscarlo. Hace como 1 año y medio, 2 años, recuerdo que en la iglesia antigua donde nosotros estábamos, llegó una señora y llegó a nuestra iglesia y nos dijo esta señora: estoy buscando a mi hijo. Y le dijimos, bueno, pues ¿dónde vive su hijo? Dice, sé que vive aquí en Puebla. Llevo 10 años que no sé dónde él está. Yo vivía, nos empezó a contar su historia. Ella decía que vivió en la Ciudad de México. Tenía una vida más o menos buena. De repente perdió a su marido, de repente perdió su casa, de repente empezó a vivir en las calles de la Ciudad de México. De ahí terminó en las calles de Veracruz. De ahí terminó a un lado en una iglesia cristiana. 6 meses viviendo, durmiendo sin nada, en un callejoncito que un pastor le dio permiso en una iglesia cristiana. Ella le daba mucha pena la situación, como ella estaba, indigente, en la calle, no tenía un lugar donde vivir. Y ella dijo, voy a ir a buscar a mi hijo. Lo último que recuerdo es que él vivía en Puebla. Y bueno, esta señora tomó un camión, no sé cómo habrá llegado, el pastor creo levantó una ofrenda, llegó a nuestra iglesia. Ahora tienen que saber que a nuestra iglesia llegan aproximadamente a 2, 3, 4 personas al mes pidiendo dinero. No sé si usted lo sabía, pero llegan mucha gente pidiendo dinero. Yo no sé cómo, porque allá afuera no tenemos un anuncio que dice dinero gratis para todos los que quieran dinero. Tenemos una política aquí en la iglesia: si hay alguien que necesita, yo personalmente tengo que llamar por teléfono a un conocido de esa persona para verificar que es real lo que esta persona me está diciendo. Y 9 de cada 10 veces no me quieren dar un teléfono. 9 de cada 10 veces es pura mentira. 1 de cada 10 es verdad. Esta señora, le dije, oiga señora, ¿tendrá un teléfono? Dice, no tengo ningún teléfono, nada más el pastor y la iglesia de allá. Pero mi hijo está aquí, por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo. Y yo le dije, señora, pero ¿dónde vive? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Y ella nos dio su nombre, pero era casi imposible buscar a alguien aquí en Puebla. Finalmente dijo ella, la última vez que escuché, él trabaja en la Volkswagen. Dije, ok, pues vamos a ver si de pura casualidad, y sabemos que para Dios no hay casualidades, pero le dije, vamos a ver si a alguien de nuestra iglesia, la hermana Iris trabaja ahí en la Volkswagen. Entonces le hablé a la hermana Iris. Oye hermana, ¿usted sabe de alguien con este nombre? Y la hermana ahí buscó en una lista y le dijo, sí pastor, aquí está. Y le dije, pues aquí está su mamá en la iglesia. Lleva como 10 años que no encuentra a su hijo. No lo estaba buscando al principio porque le daba vergüenza. Y entonces la hermana Iris le habló a este muchacho y le dijo, sí, mi mamá se llama así. Y me dijo, ok pastor, ¿dónde se pueden ver? Y ya en esa misma tarde, a las 6, 7 de la tarde, cuando salió su hijo, se encontraron y fueron felices para siempre. Espero, ya nunca más supimos qué pasó. Pero esta señora tuvo que salir de donde estaba en vergüenza, tuvo que salir de donde ella estaba allá en Veracruz y tuvo que venir aquí a la ciudad de Puebla con un deseo, y tenía un deseo grande de encontrar a su hijo. Hermano, hermana, el buscar a Dios no es ir caminando y de repente me topo con Dios, digo, ay Señor, aquí estás, ok, qué bien, qué bueno. Pues a propósito, ya que estás aquí, dame. Y para lo que sí somos buenos es para pedir y pedir y pedir y pedir a Dios. No se trata de eso, se trata de buscarle a Él. Se trata de buscar a Dios. Número 1, buscar a Dios es salir de donde tú estás. Número 2, buscar a Dios es entrar en su presencia.
Dice ahí, Éxodo 33, 7, dice: y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que está fuera del campamento. Versículo 8, y sucedía que cuando salía, aquí está otra vez esta palabra, salía Moisés al tabernáculo de reunión, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él, ¿qué? Entraba. Número 2. Número 1, hay que salir. Número 2, hay que entrar. Pero no hay que entrar en el mismo lugar. Si ya salí de un lado, ahora voy a entrar en otro lado. Y dice la Biblia, entraba en el tabernáculo. Versículo 9. Cuando Moisés, ¿qué dice otra vez? Entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Número 2, si yo quiero buscar a Dios, tengo que entrar en su presencia. Es entrar a un lugar especial. Es un lugar digno, es un lugar en donde ahí está la presencia de Dios, y es levantarme e ir a ese lugar. Éxodo capítulo 24, un poquito antes, Éxodo capítulo 24, en el versículo 13 dice: y se levantó Moisés con Josué su siervo, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo: mira, te voy a dar estas tablas? Y Moisés tuvo que salir del campamento y tuvo que ir a buscarse con Dios, a encontrar a Dios, y tuvo que subir al monte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de decir, ok, ¿dónde está Dios? Oh sí, Dios está en todo lugar y podemos nosotros encontrarle en todo lugar, pero eso ya es como muy fácil. Se ha convertido muy fácil y decir, bueno, Dios está en todo lugar y Él me acepta cual yo soy. Sí, para la salvación. Para la salvación Dios me acepta tal cual soy. Él no me rechaza, Él no me hace a un lado. Pero si yo quiero buscarle a Él, si yo quiero buscar su presencia, tengo que salir y tengo que ahora entrar en su presencia, subir al monte de Dios. Éxodo 24:15, 2 versículos hacia adelante. Éxodo 24:15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Éxodo 24:18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo capítulo 14, versículo 23. Si hay alguien que no necesitaba de buscar la presencia de Dios, ¿sabe quién era? Jesús. Si hay alguien que no tenía que ser bautizado, era Jesús. Si hay alguien que no tenía que irse allá, como dice en Mateo 4, al desierto a orar 40 días y 40 noches, era Jesús. Si había alguien que no tenía que buscar a Dios, era Jesús. Pero dice aquí en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿A quién fue a buscar Jesús? A su Padre Celestial. ¿Tenía que ir a buscarlo? No tenía que ir a buscarlo. Pero él dijo, yo quiero y necesito de la presencia de Dios. Yo necesito de mi Padre Celestial. Yo necesito de su poder. Yo necesito estar con Él en su presencia. Y Él salió, dejó ahí a los apóstoles, a los discípulos, y subió a un monte, y subió ahí solo, y empezó a orar, y empezó a clamar, y empezó a pedir, diciéndole al Señor, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque nuestra voluntad muchas veces, la gran mayoría de las veces, va a ser contraria a la voluntad de Dios. Tenemos que salir y dejar mi voluntad allá atrás y decir, yo quiero buscar y encontrar la voluntad de mi Padre Celestial. Lucas capítulo 9 en el versículo 28, dice también acá, Lucas capítulo 9 en el versículo 28,
Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Hermanos, aquí este monte donde sube el Señor Jesucristo a orar no era un montecito de 1 piso, 2 pisos de altura. El monte Tabor, ¿cómo a cuál se parecerá? No, no tanto. Pero el monte Tabor es un monte alto, hay una planicie. Y de repente, ahí está el monte Tabor. Si uno hoy en día quiere ir al monte Tabor, tiene que pagarle a un taxi allá abajo. Y este taxi, normalmente Mercedes-Benz, paga uno $30, $20, y ese taxi empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y como en unos 20 minutos, finalmente llega hasta la punta del monte Tabor. Y cuando el Señor Jesucristo les dijo, ¿saben qué? Vamos a buscar a Dios. Ellos dijeron, ok, Señor, Dios está en todo lugar aquí. No, dicen, no, vamos a subir allá a aquel monte. Pero Señor, allá no está Dios. Dicen, no es que esté o no esté Dios allá. Vamos a dejar nuestro lugar acá. Vamos a sacrificar. Vamos a sudar un poquito. Vamos con la mentalidad de que queremos estar en la presencia de Dios. Y quizás Dios haga algo ahí cuando estemos nosotros en su presencia. Y empezaron a escalar y empezaron a subir. Y yo no sé cuánto uno se pudiera tardar. Yo pudiera decir unas buenas 3 horas quizás para subir al monte Tabor. La siguiente vez que vaya la voy a subir caminando, ya le puedo decir cuánto me hice, amén. Pero no era algo fácil. No tenían que subir realmente, pero es la condición de el estar conscientes, de decir yo quiero encontrarme con Dios. Ahora sabemos que aquí en este lugar, que era un centro de verificación, no es aquí en este lugar donde está la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que ahora Dios vive en mi corazón. 1 Corintios capítulo 3, vean lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en mí. Dios mismo mora en mí. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque ahora ya no era el lugar santísimo. Ahora la presencia de Dios, Dios mismo viene a morar a la vida del creyente. Pero yo tengo que salir y dejar mi pecado y mi maldad. Y yo tengo que entrar en su presencia y arrodillarme y decirle a Él, Señor, te quiero buscar, te quiero encontrar, necesito de ti. Tenemos que tener una gran urgencia y necesidad de decir, yo quiero estar con mi Señor. No sé cuántos de aquí han estado alguna vez enamorados. Pero cuando uno se casa, se supone que tiene que estar enamorado antes de casarse, amén. A menos que hayan nacido allá en la India o en Pakistán y los papás de acá hagan un contrato y digan, ok, se casan. Pero es buena idea estar enamorados antes de casarse. Y yo estoy enamorado ahorita, pero también estaba enamorado antes de casarme. Pero antes de casarme yo quería buscar y estar con Nicole todo el tiempo. Cuando había oportunidad y había alguna manera para que pudiéramos estar ahí en la casa del pastor, el pastor Clark siempre tenía abiertas las puertas de su casa, y cuando mi esposa terminaba de dar clases en la escuela cristiana, ella nos invitaban a comer y podíamos estar ahí en la sala y platicar, y quería yo estar con ella.
No solamente por teléfono, yo quería estar en su presencia, ver lo hermoso que ella es y oler su cabello. Y bueno, cuando estamos citando no tanto, ¿verdad? Ahora ya más. Pero el estar en su presencia, el estar con ella, el pasar tiempo juntos. Y esa debería de ser nuestra urgencia de querer estar con Dios, de querer pasar tiempo con Él, de disfrutar, de orar, de disfrutar, saber que Dios me escucha, que Dios me oye, pero que Él también tiene cosas para mí. Por eso tengo que salir. Número 2, por eso tengo que entrar en su presencia. Y número 3, hay que regresar a Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33. Vean acá lo que dice en el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Versículo 9, la última parte del versículo 9 dice: y Jehová hablaba con Moisés. Número 3, buscar a Jehová es escuchar la voz de Dios. Número 1 es tengo que salir. Número 2, tengo que entrar. Pero ya que entré, número 3, tengo que escuchar su voz. De nada sirve entrar yo al mismo cuarto que está mi esposa y mi esposa quiera platicar conmigo y le digas: momento, ahorita no me interrumpas. Voy a leer las noticias, voy a ver la tele, voy a prender la tele para ver el fútbol. No me estés interrumpiendo. No, sino buscar a Dios es, ya que estoy aquí en su presencia, lo que voy a hacer es decir: Señor, pues quiero escuchar tu voz, quiero escuchar de ti, quiero platicar contigo. Y entonces dice la Biblia que Jehová hablaba con Moisés. Dice la Biblia que cara a cara. Versículo 20, vean lo que dice ahí. Y aquí está aclarando un poquito. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. De tal manera que Moisés nunca vio cara a cara a Dios, pero sí era cuando él entraba en el tabernáculo delante de su presencia, era como si él lo viera cara a cara, porque cuando él hablaba con Dios dentro del tabernáculo, él sentía como que Dios le hablaba enfrentito de él. Él podía escuchar su voz, como si él estuviera ahí. La tecnología en nuestros días ha avanzado mucho y tenemos que hay algunas bocinas que antes quizás uno especialmente en el teléfono y cuando le daba vueltitas. ¿Cuántos se acuerdan de los teléfonos que uno le daba vueltitas? Eso me dice que tan viejos son ustedes, ¿verdad? Pero había teléfonos para los jovencitos que se le daba vueltita 2, 16, 8, 2, 7, 2 y se esperaba uno que se regresara y hablaba uno por teléfono y se oía ahí medio quebrado. Ahora los teléfonos que hoy tenemos, se los pone uno aquí en el oído y dice: wow, como que te oigo como si estuvieras aquí, como que si nos estuviéramos viendo o platicando cara a cara. Y ahora ya con FaceTime o con Skype o con WhatsApp, uno ya casi se puede ver cara a cara. Ya se puede uno ver cara a cara. Bueno, Dios cuando platicaba con Moisés, era como si Moisés lo viera a él cara a cara. Su voz, su presencia, él sabía que Dios estaba ahí. Y en ninguna manera podía cruzar en la mente de Moisés el ofender a Dios, el pecar en contra de Dios, porque él sabía que estaba en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios le dijo: nadie podrá ver mi rostro y vivir. Pero número 3, buscar a Dios es escuchar a Dios, escuchar su voz. Deuteronomio 27, versículo 9. Deuteronomio 27, 9.
Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo ordeno hoy. Moisés les dijo: ¿saben qué? Tienen que escuchar a Dios. Deténganse, guarden silencio, no hablen, porque queremos escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando hay mucho ruido, es imposible escuchar algo. Hace algunos días que fue el temblor y querían escuchar las personas que estaban sepultadas o debajo de los escombros. Una de las señas que hacían, levantaban su brazo y ponían, cerraban el puño, significando que todos tenían que guardar silencio para poder escuchar si alguien debajo de los escombros aún estaba vivo. No puedes escuchar la voz de Dios cuando hay mucho ruido. No puedes escuchar la voz de Dios si estás hablando. No puedes escuchar la voz de Dios si hay pecado en tu vida. No puedes escuchar la voz de Dios si estás pensando en otras cosas. Algunos están aquí, pero su mente está en Júpiter, en Saturno, en otros lugares. Pero aquí, hey, aquí estoy. Y ahí está el pastor, ¿verdad? Ok, voy a sintonizarme, voy a poner atención. Pero el escuchar a Dios es poner atención. Dice la Biblia que le dijo Dios a Saúl: mira, el poner atención es más importante que cualquier sacrificio que tú puedas hacer o poner. Y tenemos que poner atención a la voz de Dios y decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? A propósito, cuando tú hables con tus hijos y les des una instrucción, asegúrate, número 1, que están cerquita de ti. Número 2, que te están viendo a los ojos. Número 3, que te están escuchando. Número 4, que después de que tú les das la instrucción, ellos dicen: ok, papá. Y número 5, que repitan la instrucción que tú les das. ¿Qué te dije? No sé. Ok, te lo voy a volver a decir. Veme a los ojos. Pon atención. ¿Me estás escuchando? Sí. Ok, levanta tus juguetes. Si no, los voy a quemar. ¿Me entendiste? Sí. ¿Qué te dije? Que no sé. Y hay algunos niños que hay que decirle 2, 3, 4 veces. Si hay mucho ruido, no van a poder escuchar. Y si hay mucho ruido en tu vida, no vas a poder escuchar. Si Dios te está tratando de hablar mientras tú estás escuchando a Rincón Machete, ¿sí se llama así? No. Control Machete. Si estás tratando de escuchar a Dios y estás ahí escuchando a la hermanita Judy o a Lady Gaga o a Juan Gabriel o a alguien más, Dios no te va a hablar a través de Juan Gabriel. Él ya se murió. Dios te va a hablar a través de su palabra y tienes que poner atención y decirle: Señor, aquí estoy, voy a poner atención. Dice Moisés: guarda silencio. Proverbios 8:34. Dice Proverbios 8:34: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, cada día aguardando a los postes de mis puertas, en el atrio de Jehová. Para buscar a Dios, tienes que salir de tu casa, tienes que entrar en la iglesia y tienes que guardar silencio y decirle al Señor: Señor, habla, porque tu siervo oye. Señor, habla. ¿Qué le dijo Elías a Samuel? Mira, Samuel, otra vez que escuches que Dios te está hablando, corre a él. Bueno, ya de por sí Samuel corría, y Samuel corrió y le dijo: ok, y después dile: habla, porque tu siervo oye. ¿Y sabes qué? De ahí en adelante Samuel estuvo delante de la presencia de Dios. Samuel de por sí quería estar en la presencia de Dios. Samuel de por sí quería buscar a Dios. Y cuando Ana, su mamá, oró a Dios y le dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, lo voy a dedicar a ti. Y finalmente lo llevó a Ana ahí al templo. Samuel, no dice la Biblia, cuando a la primera se abrió la puerta del templo, él se salió corriendo y dijo: viejo loco, Elí, ¿qué haces? Yo ya estoy harto de vivir para Dios. Yo quiero vivir la vida loca. Y se
salió. No, no dice eso, sino que él se quedó dormido y escuchaba algo y se levantaba y corría. Elí, ¿qué hago? ¿Qué quieres? Y Elí dijo, no, es Dios que te quiere hablar. Y la siguiente vez que Dios te hable, dile, habla porque tu siervo oye. ¿Qué tuvo que hacer Samuel? Tuvo que salir de su cuarto, tuvo que entrar a la presencia de Dios y tuvo que decirle al Señor, habla porque tu siervo oye. Y vamos a terminar con esto. No es número, pero vean Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Dice aquí, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. ¿Pero quién? El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué era como su hijo espiritual de Moisés. Y si tú de corazón buscas a Dios, tus hijos nunca se van a querer apartar de las cosas de Dios. Amén. Si tú de corazón buscas a Dios, tus hijos nunca se van a querer apartar de las cosas de Dios. Dice la Biblia, corrige al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Si tú buscas a Dios como Moisés buscó a Dios, salía, entraba a la presencia de Dios y escuchaba y decía, Señor, habla, y Dios hablaba y él escuchaba la voluntad de Dios y la hacía. ¿Sabes quién estaba ahí viendo todo eso? Josué. Josué veía a Moisés salir, Josué veía a Moisés entrar, él estaba ahí en el tabernáculo. Josué veía que Moisés hablaba con Dios y cuando salía su rostro resplandecía y Josué decía, yo quiero eso. Yo quiero eso como mi papá. Yo quiero eso como Moisés. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Y cuando fue el tiempo, Dios usó a Josué. Si tú quieres que tus hijos busquen a Dios, no es nada más trayéndolos a la fuerza a la iglesia. No es nada más agarrándolos a bibliazos. No, es que ellos vean que tú de corazón estás buscando la presencia de Dios. Josué, dice ahí, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos entrar en tu presencia y podemos buscarte a ti solamente. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada día tener ese deseo de buscarte, de querer estar contigo, de decir cuánto te amamos, de adorarte. Y al escucharte, Señor, estar dispuestos a hacer tu voluntad, no nuestra voluntad. Porque a veces podemos venir y quejarnos y murmurar pero Señor, tú tienes una voluntad perfecta para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voluntad. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta tarde que dijera, pastor, yo necesito buscar la presencia de Dios. Yo necesito salir. Yo necesito entrar. Y yo necesito escuchar. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Alguien así, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pueden bajar su mano. El piano va a empezar a tocar ahí en su lugar, aquí al frente. Puede venir y puede salir de su lugar, venir aquí al frente y decirle al Señor, Señor, quiero escuchar tu voz, tu voluntad. Toma unos momentos para orar a Dios. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación, nunca le he pedido a Cristo vida eterna.
pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo. En esta mañana quiero pedirle a Cristo salvación, que Él me salve. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Alguien así, que diga: pastor, yo no soy salvo, pero quiero pedirle a Cristo que Él me salve. Yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llego a morir, pastor, pero quiero pedirle salvación a Dios en esta mañana. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios. Aquí hay una mano. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva? Alguien más que dice: pastor, yo quiero pedir a Cristo salvación, vida eterna. Alguien más. Alguien más. Habrá alguien que dijera: pastor, yo tengo familiares que aún no son salvos, personas que yo conozco que aún no son salvos, pero quiero pedirle a Dios que escuche mi oración para que ellos puedan ser salvos. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Varios aquí. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas cada decisión en esta mañana que se está haciendo. Te pedimos, Señor, que nos des en nuestro corazón un deseo más grande de buscar tu presencia. Ayúdanos, Señor, a buscar tu voluntad. Ayúdanos a buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos a salir de donde estamos, entrar en tu presencia y a escuchar tu voz. Gracias, Señor, te damos por la Biblia, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú nos hablas aún. Bendice cada decisión, bendice cada oración que se ha hecho y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, creciendo espiritualmente cada vez más y más. Te lo pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues gracias, hermanos, por su atención.